Muy buenas noches, estamos hoy en un programa especial de Puebla Deportes, es el aniversario 71 del Puebla de la Franja y por eso hemos invitado a verdaderas leyendas del equipo camotero, hay campeones por todos lados y estaremos hablando también de la situación que hoy tiene el Puebla de la Franja, más allá de pelear por el no descenso este fin de semana, el tema de los proyectos, el tema de reinventarse cada 6 meses, el nulo apoyo a fuerzas básicas, entre otros temas. Saludo a José Manuel Gómez, que estará en esta primera parte del programa. José Manuel, ¿cómo estás? No, pues un placer, Toño, de acompañarte y estar entre figuras del Puebla, que ellos sí pueden festejar este 71 aniversario del equipo camotero, porque sin duda alguna están ahí en las vitrinas de este equipo que bueno, pues tiene 2 campeonatos y estamos entre los campeones de esa primera división. En este año, bueno, pues el Puebla está festejando el 71 aniversario con un partido en puerta, que sirve para mantenerse en la primera división, como ha sido costumbre en los últimos años. Hoy que fue campeón anotando el penal en ese 29 de mayo de 1983. Luis Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas noches, yo tengo varios trofeos ahí guardados. Paul Moreno también, novato en esa campaña de 82-83 y un gran ídolo prácticamente todos los años 80 en este Puebla. Paul, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes, compartiendo con Luis, Roberto y Carlos. Un gusto estar acá. Así es, y también está con nosotros Roberto Ruiz Esparza, el capitán, el hombre que alzó la copa, o las 2 copas, en la campaña 89-90 para generar el campeonísimo. ¿Cómo estás, Roberto? Muchas gracias. Bien, con mucho gusto de estar con ustedes, de festejar el aniversario de Puebla, porque sí lo festejamos, queremos mucho a este equipo y lo queremos en otro lugar en el que se encuentra hoy. Y también está con nosotros Carlos Poblete, que marcó en esa final de Copa ante Tigres, marcó en la final ante los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto encontrarnos con viejos conocidos amigos de esta historia, de este equipo tan... Hemos platicado, un equipo que tiene mucha historia y no merece estar en el lugar que está ahora. Bueno, pues ya estaremos platicando y vamos a empezar hablando acerca de cómo ven ustedes toda esta problemática del Puebla de la Franja, que ya arrastra desde hace muchos años, este hecho de estar peleando constantemente por la salvación, este hecho de que llegan muchos jugadores, ¿no? Llegan 15, se van 15, todos son préstamo, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ustedes esta situación que pasa con el Puebla? No sé quién empieza. El mayor. Tú lo has mencionado, todo lo que has dicho es una gran verdad. El hecho, yo creo que lo peor que le ha pasado a nuestro equipo Puebla es el hecho de que cuando ya más o menos tienes tú un equipo hecho, armado, que termina la temporada y sabes con qué jugadores te tienes que quedar y con qué jugadores se tienen que ir, pasa al revés. Te quedas con los malos y vendes los buenos. Entonces yo creo que eso ha sido uno de los problemas más claros que ha tenido el equipo Puebla. Sí. Perdón, Luis Enrique, tú también como parte de la directiva, pues ayudaste a confeccionar varios Pueblas, incluyendo uno que tal vez no tenía tanto lustre, ¿no? En cuanto a nombres, pero que fue sumamente competitivo y llegó a una final y compitió ante León, ¿no? Ya sin tantas figuras. Sí, recuerdo muy bien esa época donde había muchas estrellas en el equipo y llegó un momento donde los directivos, ¿sabes qué? Necesitamos ahora vender a todos los estrellas porque necesitamos aliviar un poquito la nómina, y en el draft de Acapulco nos dio por vender a jugadores, vendimos a los mejores y conseguimos, en base a muchos préstamos, un equipo regular. Pensamos que con eso nos podíamos mantener en buena posición, y da la casualidad que el equipo se armó fuerte, Manolo lo supo manejar y conseguimos llegar a la final, que realmente no fuimos campeones porque el día que vino León acá cayó un aguacero como el de hace rato, sí, y no se pudo jugar. Querían suspender el partido, pero habiendo tanta gente y un lleno extraordinario, se acordó que se jugara, porque si no al otro día iba a ser un problema meter nuevamente a la gente, ¿no?
Y luego vamos ahí empatamos, vamos a León, y en León nos ganan en tiempos extras con un cabezazo del grandote Turrubiates. Exactamente. Ustedes estaban en ese equipo todavía. Oye, vendió a los mejores. Dijo, nos quedamos los malos y llegamos a la final. Fíjate, oye, fíjate cómo es esto. Nos quedamos los malos y volvimos a llegar a la final. Y perdimos esa final Que fueron la columna en tiempos vertebral, extras, realmente. pero perdimos con un expulsado. A Ángel Bien de Torres lo Guerrero, expulsan, estábamos con 10 y Paco Ramírez tirado afuera de la cancha. Estábamos con 9 cuando nos hacen el gol. Ese equipo era un equipo de pelea, de lucha, de batalla, un equipo que se defendía, la verdad, muy bien todo. Era muy difícil que nos anotaran y todos estábamos esperando que mi compadre metiera un gol. En esa Que liguilla andaba, muy bien, no, sí. en todo el torneo anduvo Sí. muy bien, entonces metía un gol y el equipo se paraba bien y les costaba mucho anotarlos. Así que bueno, los malos llegamos a En la esa- final. No, ya estaban. Ustedes ya con Pablo Larios, no era la columna vertebral. Claro. Pablito. Larios. A partir de ahí hay un ¿eh? corte de caja en el Puebla muy significativo, ¿no? Porque sí se marca un antes y un después desde esa campaña donde llegan a la final contra el equipo de León. Claro. Y después de esa final contra León viene pues la época de vacas flacas, que ahora ya es una austeridad tremenda con el equipo del Puebla, porque aunque se han llegado a 3 semifinales posteriormente con varios equipos, pues la verdad es que no ha gozado de salud como la que tuvo el equipo, ¿no? A partir de finales de los 80 y hasta ese 92. ¿Qué se dejó de hacer tal vez en esa época con el Puebla para establecer las bases, aprovechando que el equipo gozaba de salud en la directiva, en lo futbolístico, incluso en lo administrativo, ¿no? Porque la relación de ese Puebla pues con el gobierno que estaba en su momento pues era muy buena. Hay un poco, yo pienso que el fútbol, como todo, había cambiado, ha evolucionado. Este Puebla, en 82-83, que se logra salir campeón, fíjate que nosotros nos fuimos a hacer pretemporada en esa época con un entrenador español, era Joaquín Rifé, y nos vamos con Pirri, Asensi y Vígoras, y de los extranjeros en ese momento. Hacemos pretemporadas en Avándaro, y al regreso, bueno, en ese momento se da una evaluación, y pues llegamos, y era gente que cobraba muy bien, entonces en ese momento se decide pues cambiar el equipo, o sea, la gente que fuimos, dieron de baja a este, bueno, qué jugadores, ¿no? Entonces ya en ese momento toma el gobierno del estado del equipo, entra Emilio con el equipo junto con varios directivos y cambian el equipo. Sale Joaquín Rifé, entra Manuel Apuente y entonces se arma un equipo ahí sobre la hora, ahora sí que se armó de esa manera. Y a partir de ahí, bueno, pues indudablemente la gente que llegó gente de mucha calidad, llegó Toño de la Torre, que había sido mundialista, había salido campeón con América, bueno, estaba Muricy, que era un jugadorazo. Ceballos. Llega el Chaplin Ceballos, llega Italo Estupiñán, que había sido campeón, bueno, regresa Luis Enrique. Nelson Sangüesa. Sangüesa. Entonces se fue armando un equipo que dices, oye, pero se armó en 15, 20 días y de repente resultó que se armó pues, un muy buen equipo. Bueno, que dice las estadísticas que al tiempo ese equipo sale campeón y jugando muy bien de local. Pero indudablemente esos tiempos han cambiado, o sea, bueno, ahí se generó una base, se empezó a quedar con ciertos jugadores que permitió que a través sobre todo en la época de los 80s, se mantuviera una base fija y empezaron a llegar jugadores que se fue reforzando. Y posteriormente yo pienso que termina de manera pues muy buena, ¿no? Porque sale campeón a todos, o sea, sale en la temporada 89-90, sale campeón de liga, campeón de copa, pues de todo, o sea, entonces ahí como que fue el pico más alto. Pero te digo, pero los tiempos han cambiado, ya es muy complicado, ya todos los equipos, sobre todo los equipos importantes, pues ya planifican, o sea, qué jugador, qué tipo de jugador, a sus entrenadores, ese tipo de cosas, eso ya ha cambiado. Entonces, yo creo que el problema, ahorita que comentabas, el problema que tiene el Puebla es muy grande porque pues año como un año cambian entrenadores, cambian jugadores, la directiva no sé qué planes tenga, o si sea claro en lo que quiere. Primeramente. Si tiene planes más allá de un torneo. Así es. ¿No? Que ese tal vez sea el gran problema del Yo pueblo. creo que un punto, como dice, sumando a lo que está diciendo Paul, yo creo que el fútbol ya se ha puesto o ha crecido demasiado en lo comercial. Y a lo mejor en nuestros tiempos, a lo mejor hasta un poco líricos, sí se manejaba dinero, pero no la cantidad que se maneja ahorita en televisión, en publicidad. Y los respaldos que tienen otros equipos grandes de los de México, que en este momento el Puebla no lo tienen. Porque los últimos directivos han sido patrimonios particulares y los respaldos normales de patrocinio de televisión, de la cervecera, del refresco.
pero alguien que tenga un respaldo total sobre la institución no la hay, y eso es una desventaja muy grande a la hora de competir por lo básico que son los jugadores. O sea, a la hora de elegir en un draft, pues un jugador va a elegir o va a llegar X equipo y le va a poner, en vez de los 2 que puede poner Puebla, le pone 10. Así es. No hay dónde competir contra eso. Un proyecto, ¿no, Carlos? Aparte, No, eso es implícito. Va un proyecto muy serio. Sí, porque se podrían tener buenos proyectos si tuviera una buena idea sin tener a lo mejor mucho dinero, pero eso ya es otra cosa. Ya depende de cada directiva que lo haga y lo realice. Vamos a escuchar a don Enrique Montero Ponce, que también habla de dónde empezó esta problemática, y también habla José Luis Sánchez Solá desde su punto de vista en torno a este tema de lo que vive el Puebla. No podemos olvidar que fue perseguido por el gobierno federal de aquella época por favorecer a Televisa, y nos cerraron el estadio Cuauhtémoc y anduvimos como judíos errantes. En fin, la historia del Puebla la tengo en el alma, y la franja también, y me da pena lo que está pasando ahora. Pero tenemos que conseguir que una empresa fuerte, poderosa, pueda parar un buen equipo como lo merece Puebla y como lo exige el próximo nuevo estadio de fútbol, que va a quedar de veras de primera. Y no podemos tener un equipo malo en ese estadio, no. Algo tiene que pasar. Por lo pronto, ojalá nos salvemos el sábado. En Puebla es muy difícil encontrar empresarios que se junten, empresarios que les guste el largo plazo, empresarios que les guste el fútbol y que tengan este deber social para con el equipo, ¿no? Del equipo para la sociedad, para el Estado. Muchas veces me he preguntado que el Puebla no tendría que llamarse Puebla, tendría que llamarse de otra manera, porque tiene esa carga social y no es una empresa responsablemente, no es responsable en la cosa de la sociedad, en llevar el fútbol, en tener 1 metro cuadrado de tierra. Esto al final de cuentas parecería que no tiene nada que ver, pero te va quitando esa identidad, ¿no? Ese pedacito que te va diciendo: aquí es el Puebla y aquí se hacen futbolistas y de aquí salen las ideas y de aquí jalamos a la gente para que se integre. Y no, 70 años sin tener eso. Bueno, vamos a hacer una pausa, seguiremos platicando con estas leyendas del Puebla de la Franja, el proyecto, si es que tienen, ¿no? Y también hablaremos de las fuerzas básicas, prácticamente inexistentes, y que conste que hace muy poquito tiempo el Puebla fue campeón, o mejor dicho, subcampeón de la categoría sub-20. Así es, ya estaremos platicando de ello. Regresamos en un momento, 22 21 08 95 90, para que platique con nosotros. Estamos de regreso en Puebla Deportes, 273-7726, 273-7757, el celular 2221-089590 del 729. Buenas noches, Toño, saludos para los invitados, en verdad me da mucho gusto, primero que nada, que están bien, vivos. Toño, cuando yo los veía, era yo niño, eran mis ídolos, ¿y por qué no pasan cortos del equipo cuando ellos estaban, cuando fueron campeones? Toño, me acuerdo de todos, pero no me acuerdo de un jugador, un tal Edivaldo. ¿Cómo se llamaba ese jugador? Era cambio Martín. por Paul. Jugadorazo. Edivaldo Martins, Sí. brasileño. Da Fonseca. Así es, que en paz descanse. Son jugadores. ¿Sí? Exactamente. Papagayo. Sí, y Edivaldo, Paul ya estaba en las Chivas, ¿no? Edivaldo llega a media campaña del 89-90 en lugar de otra estrella como Julio César Romero. Ese yo fui por él, a Brasil. Fui a verlo, jugaba en el Portuguesa. A los 5 minutos, 10 minutos, dije, este es para irse a Puebla. Dices que lo traía Carlitos Peters, te lo había recomendado. Lo había recomendado Carlitos, el entrenador ese también brasileño, no sé si se acuerden. Y llegó aquí y fue la estrella. Y gracias a él yo creo que hubo pues mucho porcentaje en su juego para que fuéramos campeones, ¿no? Hay un partido que da contra el Cruz Azul que se trajo por la calle La Amargura a lateral a Pablo Hervín. Ahí ¿no? debutó. Ahí debutó. En la primera jugada le tira un túnel, la segunda otro túnel, luego metió 2. Y a la Y noche. el otro viéndole el número nada más. Le dio el número Pablo Ervin todo el partido. Bueno, pues hablaban hace ratito también, o empezaban a hablar acerca de esta palabra llamada proyecto.
y del pedacito de tierra que dice José Luis Sánchez Solá. Sola que no tiene. Y que me parece que es fundamental en el Puebla, ¿no? La falta de un pedacito de tierra donde se llame Puebla y que a partir de ahí comience un proyecto, porque no hay donde trabajar a las fuerzas básicas. El Puebla tiene que andar como judío errante también, no solamente por estadio, sino por buscar escenarios para poder armar a las fuerzas básicas. Y creo que es también lo que desgraciadamente afecta para que los nuevos jugadores del Puebla lleguen y simplemente no vean historia del equipo, porque no hay un respaldo que les diga, esto fue el Puebla, esto es el Puebla, ¿no? Tiene 2 campeonatos en la liga, es un equipo que ha luchado por mucho tiempo, pero los jugadores parece que no, los que llegan no lo entienden, ¿no? Pues, no sé qué opinen ustedes. A mí me parece que no se han preocupado por eso. Directivos que han pasado, que han tomado el equipo, que se han peleado inclusive por participar con el equipo, ser dueños del equipo, no se han preocupado realmente por darle al equipo del Puebla eso, ¿no? Realmente un club, instalaciones dignas de un equipo de primera, como es el equipo de Puebla, que tiene 71 años el día de hoy, y que se fijan más en otras cosas o invierten más en otras cosas. Se habla de repente que no hay dinero para invertir, que no hay para jugadores, que yo de repente veo que gastan en un jugador una barbaridad de dinero. Lo compran y es un jugador que no juega ni 20 minutos. Entonces, creo que el problema es en la elección, el problema está en la elección a veces de los jugadores, porque yo veo los sueldos y son sueldos importantes. Entonces, si tú vas a conseguir los jugadores a préstamo como lo hacen, pero tienes para pagar los sueldos, pues puedes conseguir buenos jugadores. Porque al final, en el draft, los préstamos a veces son gratis. Ya hay clubes que te dicen, te ceden el jugador con tal de no pagarle el sueldo del otro club. Entonces, sí hay posibilidad de contratar buenos jugadores. El tema para mí, el problema es realmente quién es quien dice qué jugadores tienen que venir al Puebla. Ese es el problema, Entonces, Roberto. Exactamente. Si tú haces todo lo que te pide el técnico, tampoco no es lo más adecuado. O sea, el técnico te tiene que dar una lista de jugadores que pretende, pero te tiene que dar 3 o 4 por posición. Y además lo que tú, como directivo, pues, conoces y sabes del fútbol. Y puedas decirle, oye, de estas características hay este o este otro, que sí está dentro de nuestras posibilidades. Entonces yo creo que todo eso es conocimiento. El fútbol, puedes estar 30, 40 años ahí y no terminas de conocer el fútbol porque evoluciona y cambia. Al jugador no terminas de conocerlo porque el jugador, cuando eres jugador eres vedette, te crees, a lo mejor no eres tan importante en un equipo, pero te crees el más importante. Entonces hay que saber cómo manejar a cada jugador, cómo elegirlo. O sea, no pasa todo por decir, este jugador lo quiero, este hizo 2 túneles, metió 3 goles. No, hay cosas más abajo de las que creo que en la elección del jugador a veces ha habido muchas equivocaciones y por eso el equipo normalmente vienen 20 jugadores, al siguiente torneo otros 18, al siguiente otros 20, entonces nunca hay una identidad, no hay un compromiso tampoco del jugador con la institución, porque el jugador pertenece a León, a Pachuca, a Santos, viene 4 meses y ¿qué compromiso tiene realmente con Puebla, con el Estado, con la ciudad, con lo que representa el equipo? Sí, no hay ese compromiso. En el peor de los casos, esta campaña descendía el equipo o la franquicia y esos jugadores regresan a sus clubes. Exactamente. ¿No? Y ese equipo ya es el encargado de buscarle acomodo en otro lado. El problema, Y aunque se salga. ha mencionado algo Roberto, pero el problema está en el club, ahora en el Puebla, a mi manera de ver, que no hay una persona en la directiva que sepa de fútbol. Entonces llegan 10 promotores, les platica, les cuenta y al que los convence, o un video ahí a lo mejor de esos que hay hasta mentirosos, y te convencen. Entonces yo creo que ese es el problema. En un club profesional debes tener la directiva una persona que sepa de fútbol. Porque si no, pasa lo que está pasando. Yo recuerdo una plática con Emilio Maurer que me comentaba, los promotores son necesarios en el fútbol. Pero hay buenos Mal y malos, necesario. Dice, y hay buenos y malos, pero también, y yo creo que el Puebla también es un ejemplo. En aquellos años 80 había gente de fútbol que aunque se les acercaban promotores, decían, bueno, sí, pero estos son los que queremos, Claro, ¿no? claro. Y así se fueron armando esos grandes Pueblas. Así es.
¿no? O sea, no es un tema solo de que el promotor sea el malo de la película, sino también la directiva los deja hacer y deshacer. Qué bueno que te traigan jugadores para que tú sepas escogerlos. Sí. Entre más haya, es mucho mejor. Pero el chiste es saber qué jugadores ¿Qué tipo? se requiere, ¿no? Ahorita que comentaban la cuestión del proyecto, lo que pasa es que la gente que ha llegado como dueña del Puebla, exclusivamente piensa que el Puebla es el equipo de primera división. Exclusivamente, y no se da cuenta todo lo que viene atrás, o sea, todo lo que tiene de fondo. Es indudable que ellos, bueno, tienen compromisos porque la federación te obliga a tener un equipo de primera división, pero te obliga a tener una categoría sub-20, te obliga a tener una categoría sub-17. Ahora te obliga a tener una categoría sub-15 y una sub-13. Pero entonces ellos no lo ven como una situación en la cual puedan hacer que su club crezca. Yo pienso que la gente que está actualmente en el Puebla lo ve como un gasto. O sea, en vez de verlo como una inversión, lo ve como un gasto donde tienen que pagarle a un entrenador, a 4 entrenadores, a 4 cuerpos técnicos, a jugadores, que si viajan, que si no viajan. Y espérame, es que así no funciona. Entonces yo creo que, creo que ni tienen la conciencia ni la visión de lo que se trata esto. O sea, no nada más es el equipo Puebla, que esa es la punta, sino que es lo que hay que hacer para que esa punta se mantenga y se pueda hacer algo bien. Indudablemente, lo que comentaba el Chelis, pues hay que tener por lo menos pues unas canchas mínimo, y unas canchas dignas. De repente ves a los muchachos de fuerzas básicas de 13, 14, 17 años y de repente van y entrenan una vez en una deportiva. Y de repente llegan, no saben si les van a permitir entrenar ese día, o de repente, ¿sabes qué? No entrenamos aquí, ahora vamos a entrenar en tal lado. Entonces los traen para un lado y para el otro. Yo pienso también el trato que le han dado a gente. Bueno, Carlos está aquí, el año pasado fue subcampeón. O sea, el trato que le tendrían que dar a la gente que esté entrenando ahí, tendría que ser un trato muy digno y un trato de mucho reconocimiento, pero no lo ven así, o sea, no lo hacen así, parece que te hacen el favor, porque de esa manera lo ven. Y yo pienso que esa manera no funciona. Esta gente tiene que estar consciente que el fútbol es una cosa, sí es un juego, pero es una cosa muy en serio y que hay que hacerla de buena manera. Y si no pueden, pues que se vayan y ya vendrá otra gente en la cual pueda estar y que se tiene que dar cuenta que el fútbol es eso. A pesar de ser un juego, es una cosa muy seria. Que requiere planeación. Y está mucha gente involucrada, hombre. Vamos a escuchar también al mismo Sánchez Solá hablando de este tema del proyecto. Con todo respeto, no es nada personal, no son bien vistos, los señores Chargoy no son bien vistos, ni por la afición, ni en este caso por el gobierno. Es gente que igual en su momento quiso invertir, pero quiso invertir de una manera que no encajó en esto que se llama Puebla, ¿no? Que también somos una ciudad difícil. Yo entiendo que tendría que llegar una persona que todas las aristas de esto sean bien vistas, que todas esas puntas estén perfectamente limaditas para que ninguna pique. Y que esa persona o ese grupo de personas se aboque a hacer esto a un mediano y largo plazo, hablando de 3 y 6 años. En ese momento creo que el Puebla va a poder empezar a destacar. Esto del estadio nuevo va a ser otra cosa bonita y otra cosa de qué hablar para el Estado. Ahora, se necesita un equipo que esté identificado con la gente. Y entonces se va a complementar hablando del estadio, ¿no? Y hablando del fútbol, este inmueble con un equipo que le agrade a la gente. La última vez que un equipo agradó a la gente y que sí creó una nueva afición fue esto cuando subimos. No se pretendía más que agradarle a la gente. Y luego después andabas por el país y te sentías orgulloso de ser poblano, que parecería poco, ¿no? Como que este tipo de sentimientos y este tipo de pensamientos como que ya no van en una sociedad tan rápida. Hay equipos o hay instituciones que saben o no se desesperan por tener resultados inmediatos y trabajan y se fortalecen y crean una estructura deportiva. Primero hay que hablar de una estructura deportiva. Todos los que están ustedes ahí conocen muy bien lo que ha sido Puebla siempre. De rentar cancha, de no tener un polideportivo propio, de no fortalecer las fuerzas básicas. Yo siempre hablo y puntualizo en esto. Lo más importante de una institución son los jóvenes. Entonces hay que darle educación, la educación deportiva, ¿no? Hay que formar jugadores. Vamos a hacer una pausa, regresamos para hablar de las fuerzas básicas del Puebla de la Franja.
Estamos de regreso en Puebla Deportes. Saludamos a David Vadillo que se integra. David. Buenas noches, un placer estar aquí entre puro campeón del equipo de la Franja del Puebla. Del 719, saludos a Poblete, de sus amigos de Zaragoza, Puebla, se acordará de nosotros. Sí, cómo no. Del 759, saludos y felicidades a la Franja, saludos a los 4 fantásticos de la Franja. Gracias. Tiene que... Bueno, vamos a platicar de las fuerzas básicas del Puebla de la Franja, porque alguna vez tuvo fuerzas básicas el Puebla y salieron jugadores importantes. Igual en los años 80 había algunos, segunda, ¿no? Sí, había segunda. No, todavía, de hecho, a principios de los 90 hubo un equipo de segunda que peleó el campeonato. Y en otras partes del estado también jugaba, había. Tehuacán jugaba la Neto segunda. de la Rosa dirigía ese equipo. Neto. Entonces, pues finalmente sí, tampoco ha sido una fábrica de grandes jugadores en Puebla, pero también vive momentos muy complicados en este rubro. Que además, y aquí tenemos el caso, por ejemplo, Carlos llegó de Sudamérica desde luego, pero Roberto, Luis Enrique y Paul en distintos modelos, quizá es cierto, pero finalmente con la identidad del Puebla, ¿no? En distintas etapas también del equipo de la Franja. Ahora es dificilísimo encontrar a alguien que tenga esa identidad y que surja a partir del Puebla. Es decir, llegan jóvenes de pronto, pero llegan jóvenes que ya tienen una preidentidad de otro club. Yo salí de la tercera división de aquí de Puebla. Tenía yo 16 años. Después ascendimos en un cuadrangular en el 70 con el Puebla y después seguimos con el equipo de primera división. Es que podríamos contar nuestra historia y más o menos, bueno, luego platicando con Luis, que llegó 13, 14 años acá o 15, terminó de formarse, pero ya tenía, bueno, de jugar ahí en Zacatepec, ya tenía un desarrollo y llega Ponte acá. de pie, por favor. Y aquí, y aquí se proyecta, ¿no? A mí me tocó llegar a los 18, 19 años de Salamanca, yo había jugado tercera, segunda división, me tocó ver cuando llega Roberto del Instituto Oriente, ¿no? Roberto, llegas con una selección ahí, pero de manera natural llega Carlos también, pues jovencito, de 20, 21 años igual, y pero te digo, bueno, son circunstancias o situaciones en las cuales hemos visto que a través de los años, desde los 50, 60, ¿cuántos jugadores poblanos ha habido? O sea, han salido de aquí, de Puebla realmente, ¿no? Marianito Fernández puede ser, Antonio Figueroa, por ahí Tito Rosete, Chávez, Roberto, en fin. Sánchez ha habido de poco. Ita, ¿no? Roberto, Roberts, Sánchez de Ita, Carlitos sí. Sánchez. Sí, pero entonces yo pienso que... Tlauqui, ¿cómo se llama? Un lateral izquierdo. Tlauqui, un poblano. El Rodrax. Ay, sí, no sé. Bueno, y últimamente Juan Gabriel Nolasco, que era de su ciudad Cerdán, si no me Nolasco, equivoco. Así es, y últimamente, bueno, después, ahorita Chelis refiere pues al Cherokee, y refiere a Rojitas, al Zambita, a gente que, bueno, que eran chavos poblanos así, netamente, que salieron pues de aquí, de lo que es de lo que es la sociedad de Puebla, y bueno, y al final yo pienso que hicieron un papel sin ser superjugadores, pero fueron jugadores que compitieron muy bien y lograron el ascenso del Puebla y compitieron en un torneo de una manera muy digna y muy bien. Noriega es, digamos, también, o sea, había tenido un desarrollo en el fútbol del Distrito Federal. Luis Miguel Noriega llega a Lobos WAP. Sí, Luis. Y ya el Lobo se le ve y se le jala en su momento al Puebla, que había descendido, ¿no? Por cierto, quedamos a deber un partido ahí con el que era dueño de Cuautitlán. de Noriega, era un señor ya grande. Entonces fuimos a negociar y bueno, ¿cuánto quiere usted o qué? No, pues 20 millones, en ese tiempo eran millones. Digo, ¿qué le parece si mejor traemos al equipo Puebla? Va a ganar usted 100, llena aquí su estadio y ¿cómo se llama? Y me firma usted la carta de este muchacho. Me parece bien, muy buena idea. Ahí me llama usted, ahí le dejé la tarjeta y todo, sí, cuando usted quiera el partido. Nunca me llamó el pobre. ¿Te va a llamar al rato? No sé, que me va a llamar al rato. Pero en este asunto, ¿qué es lo que pasa? ¿Será como en otros deportes ocurre que de pronto, y lo mencionan los instructores, no sé, de tenis, de cualquier deporte, falta de hambre, de ambición quizá, o no creo que en una ciudad tan grande, remitiéndonos únicamente a la ciudad, exista falta de talento, o que no exista algún futbolista que pueda surgir de pronto y que llegue todo ese proceso en el que tienen que sudar sangre para llegar a ser un futbolista profesional de primera división? Hay un problema, no sé si estén ustedes de acuerdo, que yo he escuchado, que llegan chamacos jóvenes con condiciones y les piden dinero. Las gentes que están abajo del primer equipo. Es un problema muy grave que hay y mucha gente se ha quedado sin jugar por ese motivo. Las básicas, perdón, ahorita en las que se llaman, bueno, lo que era el sub-15 para abajo, hace muchos años que funciona como una escuelita de fútbol.
sea que los jugadores, cualquier chavo puede llegar, pagar y tiene el derecho a jugar. Si no es selectivo, si no es Claro, no el que es- tiene dinero, sí. está. Es Si una no tienes escuela de dinero, pues fútbol. no puedes jugar. Pues Hasta los te 15. mueres. Solamente la 17 y la 20 serían, ¿no? Por calidad, digamos. Sí, aunque bueno, pues que cierto es que esas categorías tampoco están para ganar torneos como objetivo principal, ¿no? Pero la sub-17 prácticamente toda la historia del torneo ha sido último lugar. Último lugar. El Puebla es último lugar siempre. Siempre. Y la sub-20, el único oasis fue, y no porque esté aquí, el de Carlos Poblete. Y yo es lo que te quería preguntar, Carlos, o sea, eres subcampeón. Y nosotros a lo mejor vimos pocos partidos, pero en esos pocos partidos uno veía a un Jonathan Levin y decía, bueno, pues igual da a Eduardo Pérez en la delantera, no Carlos Torres que se equivoca en la final, pero andaba muy bien en toda la liguilla, por mencionar algunos jugadores así rápido. Está la Araña, el portero, que yo para mí ya este año tenía que haber sido el segundo portero, respetando a ¿cómo se llama? Villaseñor, que lo hayan traído, un portero de más experiencia, pero la Araña, Iván Rodríguez estaba ya para ser segundo portero sin lugar a dudas. ¿Qué O sea, pasa? ya este año ni siquiera ha jugado la 20 porque ya tiene edad de mayor. Están los 4 que pueden estar jugando. La gente del primer equipo le mandan, le atasca de mayores. Claro. Entonces prefieren poner a Aldo, que es menor, el portero menor, y ya la Araña este año no habrá jugado más de 3 partidos. No este jugó torneo. Copa tampoco. Tampoco, porque jugaba Villaseñor. Cuando él ya había jugado Copa con Rubén, a mí me tocó dirigir cuando estuvo contra Necaxa, también lo pusimos ahí. Ese partido contra Necaxa me tocó dirigir cuando se fue Rubén y iba a llegar el español, que al final ni llegó y llegó Chelis. Pues había casi 10 jugadores de la 20. O sea, en la banca estaba Julio Jiménez, hijo de Gilberto, estaba Torres, Sí, sí, te digo yo, jugó Gilberto Jonathan, Jiménez. jugó De Puraidini, jugó Edu, jugó Iván, o sea, había muchos jugadores de la 20 que sí tienen, y sí hay capacidad, pero si los problemas del primer equipo sobrepasan la posibilidad para que un entrenador se la juegue con menores, porque esa es la otra, inconscientemente cualquier entrenador a lo mejor El equipo por le miedo a acobra perder la y debutar chamba a chamacos. no pone a los, Sí. o los mismos directivos le dicen al entrenador, pues sí debutan a lo mejor, pero no le dé tanta salida, necesitamos cuidar la franquicia. Eso hasta cierto punto normal, pero sí hay capacidad. Pero también tienes la Copa, ¿eh? O sea, tienes la Copa. Carlos juega la final contra Pachuca. ¿Cuántos jugadores que juegan de Pachuca juegan hoy, titulares? Y varios están en los procesos de selección nacional. Es otra cosa ahí, sí. Jugadorazos, sí, Sí, pero le dan sí, sí. oportunidad y están trabajando para formar jugadores. Sí, sí, sí. Para que lleguen a ser los jugadores que representen a la institución, que nacen de ahí. Y en Puebla no, en el Puebla no hay. O sea, sí juegan, pero no saben después qué va a pasar. Llega un entrenador, opina de una forma, lo manejan. O sea, no hay realmente un director de fuerzas básicas, una persona que sea especialista y que trabaje solo para eso. Llega el entrenador y dice, no, sí, yo traigo, ahora vienen amigos míos de acá, y llenan gente de otro lado. Entonces, lo que no hay es realmente un proyecto de trabajo, tanto en fuerzas básicas, como un proyecto y planificación de un equipo de primera división. Sí, el Eso Puebla- es desde mi punto de vista. El Puebla de repente se maneja como un grupo de amigos, ¿no? O sea, donde tú eres mi cuate, ahora tú eres el que me convence, tú eres el que me dice, no, este ya me cayó gordo, le saco la lengua, no, el de allá me vio feo, y así se está manejando el Puebla de repente. Vamos a escuchar a Gabriel Pereira en esto que señalaban de que el equipo pelea el no descenso. Para Gabriel Pereira dice, bueno, pues sí se puede trabajar en fuerzas básicas, y también habla José Luis Sánchez Solá, que generó pues la última camada de jugadores para el primer equipo. Yo la única manera que he visto aquí en Puebla es como llegó Bernat, que hizo muchas cosas malas. Esta fue estupenda la que hizo, esa fue muy buena. Invirtió en 6 años 32 millones de pesos y al final de cuentas sacó jugadores. Y sí llevó el equipo a muchos lados de este estado, esperando no el resultado. Inviertes en diciembre y ya quieres jugadores en mayo, ¿no? Él se esperó a que se hiciera la cadena y se hizo la cadena. En 6 años hizo la cadena con una persona que verdaderamente sabe mucho en este caso, ¿no? De lo que hizo Paco, que fue Gustavo Moscoso. Su proyecto y sus estudios y su cosa de formación fue estupenda. Yo después, al final de cuentas, me pegué ahí y me seguí con su mismo proyecto. Pero es esto, ¿no? Llegar.
tener el terreno, sí teníamos terreno en esos tiempos, no era propiedad de Paco, lo rentábamos y lo pedíamos y lo que quieras, pero estábamos instalados en algún lugar. Y esperarte 6 años a que se dé la cadena, ¿no? Sí me he cansado de decirle yo a las directivas, a muchas, a 4 que he estado yo, un plantel lo componen 25 jugadores. Y yo siempre les decía, a mí dame 22, y el jugador 23, 24 y 25, que sean las fuerzas básicas. O sea, no me des 25 más fuerzas básicas, dame 22. Y el sueldo de estos 3, pues sí, multiplícalo por 3, obviamente, y que sea tu gasto por un largo periodo. Y se van a poder hacer muchas cosas con eso, pero ese es un gran detalle que no te da continuidad en este equipo y que trae muchos problemas, ¿no? Jugadores llegan, jugadores se van, y no tienen la culpa, ellos vienen por un trabajo, pero al final de cuentas no hay esa identidad. Y equipos de tradición como Puebla, es otra cosa, se están brincando la tradición, necesita esa identidad pues, para poder sobresalir y para poder destacar en un torneo como el mexicano. Siempre ha sido su bandera. Sí se puede trabajar, en Liga de Ascenso, en primera, en segunda, las fuerzas básicas trabajan por igual todos los días del año. Entonces eso es una excusa y es desviar información. Obvio que al aficionado lo único que le importa es que ese equipo gane el fin de semana, lo único que le importa es mantenerse en primera a costa de muchas cosas, ¿no? Y esto, tarde o temprano, si vos no tenés, como le dijeron ustedes, el poder adquisitivo de las franquicias importantes o gente importante que aporte mucho dinero para invertir y traer jugadores de categoría cada torneo, tenés que trabajar en la fuerza básica. Entonces, Puebla está en una zona estratégicamente muy buena, donde salen muchos futbolistas, pero no se los atiende, a tales así que estadísticamente de Puebla podemos ser contados los jugadores que están militando en el fútbol de primera división. Bueno, pues ahí está también Gabriel Pereira hablando de este tema de las fuerzas básicas. Vamos a hacer una pausa, regresamos para que nuestros invitados nos digan si puede haber soluciones para este Puebla de la Franja, ya en la parte final del programa. Estamos de regreso en Puebla Deportes, 273-7726, 273-7757, el celular 2221-089590, el 719, desde Zaragoza, Puebla, al capitán Coraje Ruiz Esparza, un fuerte abrazo. Gracias, igualmente. Bueno, pues también nos preguntan qué ha sido de Pablo Larios, el mejor portero que México ha tenido en todos los aspectos. Así es. Ahí anda. Ahí anda el flaquito. Un saludo a Pablo Larios. Oh, sí, gran arquero. Apenas nos acordamos. El arquero de la selva. El arquero de la selva. De aquella jugada de Víctor Escalera. Qué clase de desviada, ¿no? No, y la final, a Mora. Sí. Una que le saca de un cabezazo de bote pronto. No, Pablo extraordinario. Y en esa campaña 91-92 había tenido una gran liguilla. Pablo Larios, que se ve expulsado y permite que Poblete se ponga en la portería. ¿No? Esa noche contra pero después sí jugó. ¿Por qué jugó al otro partido? Porque no era obligatorio, no te suspendían obligatoriamente. Le cortaron los pero ahí y tanto. nos salvó. Sí. Porque nos hacen ese gol y se complicaba. Y ahí nos salvó. Bueno, ¿hay posibilidades de que estas historias de falta de proyecto, de falta de desarrollo de fuerzas básicas, de estar sufriendo siempre por el no descenso, cambien? ¿Qué tendría que hacer el Puebla para modificar esta historia reciente? Todas estas cosas que hemos mencionado, que no los hagan, que ya sea al revés, que sea en un plan positivo, que todo lo que hemos expresado aquí los compañeros, sacar lo positivo de esta plática y llevarla a cabo, así de sencillo. David, tú platicabas con don Enrique Montero Ponce en el tema de la posibilidad de una empresa verdaderamente fuerte, ¿no? Que es algo que él expresaba, ¿no? Le hace falta al Puebla ya con estos tiempos del fútbol, una transnacional, un soporte mayor. Y también en ese punto yo no sé, y los 4 invitados que nos acompañan el día de hoy lo han vivido en el entorno futbolero, no nada más de Puebla. A nivel nacional han estado en muchas plazas, en muchos equipos, en distintos rubros, ¿no? Como entrenadores, jugadores, directivos. ¿Por qué de pronto no voltean a ver a Puebla? Digo, sabemos que en Puebla, como se dice coloquialmente, es difícil que al público se le dore la píldora. Es un público exigente, complicado a veces, inclusive dicen que el que triunfa en Puebla triunfa en cualquier lugar, pero que ninguna empresa fuerte haya volteado a ver al Puebla y lo tenga, no sé, como al Gallos de pronto de Querétaro, al Atlas de Guadalajara,
¿Podrá venir una opción aquí, no sé, alguna transnacional, alguna empresa importante que le dé empuje al Puebla y lo saque adelante? Yo creo que sería básico eso, sería acercarla, ¿no? Acercar bueno, a través de las instituciones gubernamentales. Para empezar, yo empezaría por la casa. El pedazo de tierra, el metro cuadrado, ese famoso. Han pasado tantos equipos, tantos años, en buenas relaciones, como tú decías, con gobiernos, para tratar de conseguir a concesión unos terrenos para empezar a construir la casa del Puebla. Aparte el Estadio Cuauhtémoc, un lugar donde entrenar, donde entrena el primer equipo, incluso donde se pudiera concentrar ahí mismo y donde pudieran entrenar las fuerzas básicas, e ir creando identidad. Vamos a escuchar también a don Enrique Montero Ponce y a José Luis Sánchez Solá hablando de esta posibilidad de que llegue una empresa fuerte. ¿Realmente es necesario que llegue una empresa fuerte al fútbol poblano? La cosa de estas empresas que hablas tú, las grandes, no les importa en sus libros tener una pérdida de 10, 15 millones de dólares, porque lo pueden sustentar por otro lado, ¿no? Ese es el meollo. Aquí es una empresa que tiene que facturar 120 millones de pesos al año, que es lo que te factura mínimo el fútbol, y gastarte 120 millones de pesos al año. Los particulares truenan no porque sea poco dinero, sino porque la vanidad los absorbe. Y en diciembre ya esos 120 millones ya no les alcanza porque empiezan a recontratar y hacer otro tipo de operaciones que no van acorde con el plan inicial de junio, julio. Ese es por lo que truenan los particulares. Va a ser muy difícil una empresa grande. Sí entiendo que tiene que ser una empresa poblana y con un presupuesto que a muchos equipos les alcanza con esto que te estoy hablando. Luego después, si el equipo va prosperando y va tomando otros niveles, pues otros dineros te van a entrar, ¿no? Y entonces tú vas a poder invertir y gastarte otros dineros, pero entiendo yo con 120, 130 millones de pesos, que es lo que te factura el fútbol por televisión, por entradas, por el pecho, por lo que me digas y mandes, ese es cuando lo llevaban mis amigos, ese era el presupuesto. Puedes llevar un equipo de fútbol con poblanos, por una empresa pues, normal, vaya. Mira, un particular no puede con un equipo profesional. Hay varios que perdieron verdaderas fortunas, de veras, y no pudieron. Ahí un equipo de primera división ya necesita una empresa poderosa. Pues tú revisa, en Monterrey, pues, la mejor afición. Tiran al Monterrey y tiran al Universitario, pero también tienen el apoyo de las mejores industrias del país. De ahí te puedes seguir, el Atlas es un club, el Guadalajara, pues ya ves, a pesar de problemas, tiene su propio estadio. Los Pumas tienen un patronato muy fuerte también. Toluca pues, está patrocinado por la cervecería como Laguna. Tijuana es una plaza de primerísima calidad, pero con un empresario también muy poderoso económicamente. Veracruz tiene otro hombre que por sí solo está arrancando y ha tenido suerte hoy, pero yo creo que echarle toda la responsabilidad y el peso de un gran equipo al actual presidente creo que sería injusto, ¿no? Yo creo que él hizo su parte y ojalá encuentre un buen comprador. Ojalá encuentre un buen comprador, dice don Enrique. Deja entrever algo ahí. Fíjate que escuchándolos, hace 15 días me tocó ir a Pachuca por una cuestión del tecnológico, ahí, bueno, de la liga universitaria. Me tocó ver el estadio, las instalaciones. A mí me tocó ir a Pachuca a jugar cuando jugaba con el Salamanca en segunda división allá por los 80s. Jugaba en el Estadio Revolución, y lo que era Pachuca era un equipo, la verdad que dices, híjole, nada que ver a lo que es ahora, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues yo pienso que llegó un tipo brillante, un tipo muy inteligente, que encontró las formas y las maneras para hacer del fútbol una empresa. Lo que es ahora Pachuca es una cosa extraordinaria. Y una empresa de la cual el propio estado de Hidalgo se ha valido y se ha enriquecido. Sí, entonces de repente hablar, bueno, pues una empresa transnacional pues sería todo dar. Pero yo pienso que hay que tener ideas, hay que tener formas, maneras, proyectos para poderlos aterrizar. Está el muchacho que está, bueno, digo muchacho, el que está ahora como dueño del equipo de Santos. Es un cuate que también inició su empresa y bueno, antes la tenía la cervecería, todo tipo de cosas, pero el dueño ahora es él.
es un cuate que también, o sea, ha sido brillante, ha buscado las formas, la manera, y ha encontrado la posibilidad de, igual con Santos, cuando nos tocaba ir, bueno, acuérdense que era un equipo, pues pelear los últimos lugares, y ahora lo que es Santos, es un equipo de respeto que se mantiene en la parte de arriba, tiene un trabajo de fuerzas básicas buenísimo, porque trabaja muy bien Santos también sus fuerzas básicas, tiene sus instalaciones. Entonces yo pienso que lo que hay que hacer, bueno, pues hay que tener ideas, hay que aterrizar proyectos, hay que ponerse de acuerdo. A veces eso es difícil, tiene su chiste. Pero yo creo que aquí sí puede haber gente muy capaz que pueda desarrollar un proyecto pues, de esa magnitud y que le genere identidad, le genera pues muchas situaciones positivas para los chavos, para el equipo, para el propio estado. Pero yo pienso que se puede hacer eso. O sea, sí, pues el tiempo nos ha comido. Brevemente te digo mi comentario. Con el estadio que vamos a tener, necesitamos tener un equipo realmente del nivel del estadio que tenemos, del nivel del estado de Puebla. Ahí vale la pena bien pensar. Y yo sí creo que hay gente, empresarios que pueden llevar un equipo, porque hay patrocinios que si tú lo sabes manejar y sabes elegir los jugadores y te manejas en base a eso, puedes hacer un buen equipo, puedes tener un equipo que vaya ascendiendo, no a lo mejor pelear de inicio la liguilla, la final, pero sí un equipo que vaya ascendiendo y entonces vas a tener mucho más recursos, ¿sí? Los patrocinadores van a voltear a verte porque tienes un equipo que compite, no un equipo que siempre está en problemas de descenso, que está en problemas que si la playera, que si ahora esto, que... Entonces, cuando hay un equipo que tiene tantos problemas, por eso no voltean a ver el equipo. Pero en cuanto el equipo deje de tener este tipo de problemas, seguramente va a haber quién quiere invertir, quién quiere estar con el equipo. Y repito, con un proyecto de la magnitud como el que está haciendo hoy el gobierno con el estadio, realmente habrá que pensar y ver quién es capaz de llevar el equipo Puebla a un lugar y parece que en donde se merece. Que da miedo que el equipo pudiera descender. Oye, es que si desciende, ¿qué pasa? Han descendido equipos, ya han regresado más fortalecidos en muchas cosas. O sea, pareciera que el proyecto, si desciende, pareciera que se acaba así. No es cierto, es parte de algo. O sea, habría que buscar cómo. Claro, hay que encontrar la manera en cómo se puede fortalecer un equipo, que va mucho más allá de tenerlo colgado o sea, todo el tiempo ahí del equipo cada torneo. Espérame, porque no se hace un proyecto a mediano y largo plazo, se establecen los tiempos y se trabaja sobre eso. Oye, me tocó descender, vamos a trabajar, no para ascender nada más y seguir peleando últimos lugares, para aspirar a cosas importantes. Luis, pues muchas gracias. El Puebla se salva, ¿eh? Y va a ser más fácil armar un equipo. Roberto, muchas gracias. Gracias, yo también pienso que el Puebla se salva. Y un ejemplo, lo que hizo Fidel con Veracruz. Lo ascendió y hoy lo tiene arriba. ¿Cómo? Eligiendo buenos jugadores. Exactamente. Buena elección de jugadores y ahí están dando resultados. Que hablan mucho es que el extranjero bien no da resultados. Ahí está Furch, ahí está el Leighton, ahí están los jugadores. Y están dando resultados. Carlos. No, muchas gracias por la invitación. Paul. No, pues un gusto estar con ustedes. David. Un placer como siempre, buenas noches. Y agradeciéndole a José Manuel Gómez también su participación, cerramos Puebla Deportes. Quédese en la programación de Puebla TV.